En el fondo, yo sabía que todo el dolor que sentía en el pecho, los mareos, los desmayos, la sensación de que podía irme bajo tierra en cualquier momento, todo eso venía del karma que estaba pagando por haber humillado tanto la imagen de Nuestra Señora. Mi nombre es Carmen del Rosario, pero pueden llamarme solo Carmen. Nací en un pueblito seco del norte de México, perdido entre cactus, polvo y promesas incumplidas. Allí el sol no daba tregua ni a los muertos del cementerio. La vida era dura, los hombres aún más duros, y las mujeres solo lloraban en silencio. Y fue allí, en esa tierra agrietada, donde aprendí a dudar de todo, sobre todo de la fe. Mi infancia fue un retrato del infierno. Mi padre, Antonio, era alcohólico desde que tengo memoria. Bebía aguardiente de maíz que él mismo destilaba, en un galpón apestoso en el patio trasero. Volvía a casa tambaleando, y cuando golpeaba la puerta, un escalofrío me recorría la espalda, porque lo siguiente siempre eran gritos, golpes, platos volando, mi madre llorando, yo encogida en un rincón, rezando para que se durmiera pronto. Pero ¿saben qué era lo que más dolía? Que después de todo eso, se ponía una camisa limpia, metía un rosario en el bolsillo y se iba a la iglesia todos los domingos con la cara más lavada del mundo. Y ahí venía el cura, sonriente. «Hermano Antonio, qué bueno verte aquí». Lo abrazaba y le metía una hostia en la boca como si eso lavara el alma de un hombre que golpeaba a su esposa y humillaba a sus hijas. Yo miraba aquello con un nudo en la garganta, mi madre llena de moretones, y el padre llamando hermano al monstruo, y todavía decía que la Virgen María era madre de todos, que amaba a los que sufrían. Sufrí, ¿saben? Pero nunca sentí ese amor, no. Mi madre, Luz María, era distinta. Aunque recibiera golpes, aunque fuera humillada, rezaba. Todas las noches se arrodillaba frente a la imagen de la Virgen que tenía en un rincón del cuarto. Era una imagen vieja, desgastada, con las manos unidas y la mirada caída. Yo pasaba frente a ella y sentía rabia. Rabia de esa imagen quieta, inútil. ¿Qué clase de santa deja sufrir así a una mujer? Una vez le pregunté a mi madre, ¿por qué rezas a esa muñeca de yeso si nunca hizo nada por ti? Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y respondió, porque si no rezo, hija, me vuelvo loca. Volverse loca. Esa frase se me quedó en la cabeza. Empecé a odiar todo lo que oliera a iglesia. Las campanas, las procesiones, los rosarios, las velas. En la escuela, cuando nos mandaban rezar antes de clase, fingía que rezaba. Pero por dentro maldecía. Cada palabra, cada amén, era como una espina en mi boca. Un día, la maestra me vio susurrándole algo a una compañera y me preguntó qué había dicho. Yo, con la lengua afilada que siempre tuve, respondí en voz alta para que toda la clase oyera. Esa mujer ahí, esa Virgen María, es solo una mentira que los curas inventaron cuando estaban borrachos para engañar a la gente tonta. Silencio. La sala entera se congeló. La maestra cruzó el salón y me dio una bofetada. La palma de su mano me ardió en la mejilla, pero no dolió tanto como la rabia que explotó dentro de mí. La rabia que crecía desde siempre, pero que ese día salió como lava de volcán. Cuando llegué a casa, mi madre intentó que pidiera disculpas, pero yo escupí en el suelo, justo frente a su altar, y dije, si esa santa fuera de verdad, ya habría hecho desaparecer a mi padre de esta casa. Esa noche, mi madre lloró sola hasta quedarse dormida, y yo me quedé mirando la imagen de la Virgen. Ella me miraba de vuelta, con esa cara de calma, de pena, y yo, con el pecho lleno de odio, me acerqué al altar. Agarré su imagen y la tiré a la basura del patio, encima de las cáscaras de plátano podridas. Al día siguiente, mi madre ni siquiera pudo mirarme a la cara. ¿Y yo? Yo me sentía ligera, satisfecha. Sentía que había vencido algo, que por fin había roto la cadena de la mentira. Decía todo el mundo del pueblo que Dios era un invento, que los santos eran negocio, que la iglesia era el escenario de los hipócritas. Cuando pasaba alguna procesión por la calle, yo ponía la música alta y gritaba desde la ventana, «Vayan a rezar por comida, bola de tontos. Esa santa nunca salvó a nadie». Me fui convirtiendo en figura conocida. Algunos me temían, otros me odiaban, pocos se atrevían a enfrentarme, porque sabían que yo tenía la lengua afilada y el corazón herido. Pero por dentro estaba vacía. Me acostumbré a ese hueco dentro de mí, me hice adulta con ese vacío en el pecho, con esa incredulidad,
con esa amargura. Cada vez que alguien hablaba de milagros, yo me reía a carcajadas. ¿Milagros? Eso es cosa de telenovela. La vida real no tiene milagros. Tiene lucha, dolor, golpes. Uno se las arrella o se muere. Pero miren, la vida es traicionera. Uno escupe al cielo pensando que nunca le va a caer en la cara. Y así fue como la vida me atrapó de verdad. Con una bofetada que no vino de la maestra, ni de mi padre. Vino de la misma mano de la Virgen que yo había tirado a la basura. No era solo hablar mal. Yo me encargaba de humillar a los santos. Ya era parte de mi día a día. Si veía a alguien con un escapulario en el cuello, me burlaba. Si pasaba alguien con un rosario en la mano, me reía en su cara. Una vez fui a la casa de una vecina, doña Beatriz, que tenía un altar lleno de santitos en la sala. San José, San Antonio, Santa Teresita, Nuestra Señora Aparecida. Un verdadero mercado de yeso, como yo decía. Cuando ella fue a la cocina a buscar café, me levanté, fui hasta el altar y empecé a empujar los santos con el dedo. Uno cayó al suelo y se le astilló la cabeza. Cuando ella volvió, abrió los ojos como platos y yo le dije, con toda la cara dura, fue el viento, pero al menos ahora ese muñeco aprendió a volar. Me fui de ahí riendo, mientras ella me miraba con los ojos llenos de asombro. Y aquello no paraba. Cuanto más dañaba esas imágenes, más sentía que estaba ganando alguna guerra personal. Era como si me estuviera vengando de todo. De Dios, de la iglesia, del dolor de mi madre, de la hipocresía de mi padre. Pero hubo un día en que me pasé del límite. Y fue allí cuando todo empezó a desmoronarse. Era una tarde de domingo. El calor era sofocante. El suelo parecía hervir. La villa estaba en silencio, porque casi todos habían ido a misa. Yo me quedé en casa, sola, con una rabia tremenda en el pecho por haber peleado con mi hermano el día anterior. Él, que también se mantenía alejado de la iglesia, había empezado a reacercarse a la fe, como decía. Había vuelto a ir a misa, encender velas, rezar el rosario. Dijo que lo hacía por sus hijos, que quería enseñarles cosas buenas. Yo lo llamé cobarde, vendido, débil. Discutimos feo. Él se fue diciendo que yo estaba poseída, y eso se me quedó carcomiendo por dentro. La casa estaba callada, solo yo y mis pensamientos. De repente, mis ojos cayeron sobre una imagen antigua de la Virgen Aparecida que mi madre guardaba dentro de una caja en el armario. No sé por qué demonios esa caja estaba allí, en la sala. Tal vez alguien la había movido. Tal vez mi madre, en un gesto de nostalgia, había intentado recuperar su fe en silencio. Pero allí estaba, esa imagen pequeña, oscura, con un manto azul y dorado, las manos juntas como quien pide algo, mirándome, quietita, frágil. Fue como si me estuviera desafiando. La rabia me subió como fuego por las venas. Me levanté, fui hasta la imagen, la saqué de la caja despacio. La miré a los ojos y le dije, con los dientes apretados, «Tú quieres tanto ser madre, ¿no? Tanto quieres ser piadosa. Pues ven a ver lo que una hija rebelde hace contigo». Salí al patio con la imagen en las manos. El suelo era de tierra seca, polvo rojo. Me arrodillé en el suelo, pero no para rezar. Hundí la imagen con fuerza en la tierra. Le restregué el rostro en el barro como quien restriega la cara de alguien en la suciedad. Empecé a gritar. ¿Dónde estabas tú cuando mi madre recibía golpes? ¿Dónde estabas tú cuando yo lloraba sola? Inútil. Muñeca de barro. ¿Dónde está tu milagro, ¿Dónde? Temblaba de rabia. Las manos sucias. El corazón acelerado. Tomé un vaso de refresco que estaba allí al lado y lo derramé sobre la imagen. Di el líquido a escurrir por su rostro, por sus ojos, por el manto, y dije, ¿tienes sed? Toma, bebe esto. No es vino, pero tampoco es tu sangre, porque tú nunca salvaste a nadie. Y entonces, en el punto máximo de mi furia, me levanté, sostuve la imagen con las dos manos y la lancé lejos. Golpeó la pared del galpón y se hizo añicos. La cabeza por un lado, el cuerpo partido en dos, la base rota como vidrio fino. En el momento en que escuché el ruido, un escalofrío helado me recorrió la espalda. Me quedé parada unos segundos, mirando aquello. Pero pronto la rabia volvió a imponerse.
Me di la vuelta y entré en la casa como si nada hubiera pasado. Pero en ese preciso instante, el suelo de mi vida comenzó a ceder. Ese mismo día, mi hermano sufrió un grave accidente de moto. Iba a llevar a uno de sus hijos a casa de la suegra, cuando un camión invadió la pista. Se rompió 2 costillas, se perforó un pulmón y quedó internado en estado grave. El niño no sufrió nada, pero él estuvo entre la vida y la muerte durante semanas. Mi madre se vino abajo, yo me callé. Por dentro algo comenzó a corroerme. 2 días después, recibí una llamada. Me habían despedido del trabajo. La tienda donde yo era gerente quebró de la nada, sin aviso. Me quedé sin salario, sin liquidación, sin perspectivas. Una semana después, descubrí que mi compañero, con quien vivía desde hacía más de 10 años, tenía otra mujer en otra ciudad y un hijo. ¿Y yo? Me quedé sola, sin trabajo, sin nadie, solo con el sonido de mi propia respiración y con aquella imagen rota persiguiéndome en los recuerdos. Era como si el infierno se hubiera instalado en mi casa. Después de todo lo que hice, pensé que iba a vivir como siempre, golpeando el pecho y diciendo que no le tenía miedo a nada. Pero no fue así, no. Lo que empezó a pasarme fue distinto. No era solo tristeza, ni mala suerte. Era como si el mundo me estuviera dando la espalda, pero peor. Era como si Dios hubiera dejado de mirarme. Comencé a sentir algo extraño dentro de mí, un agujero que no dejaba de crecer. Nada me daba ganas. Me despertaba sin motivo, con la boca amarga y el corazón más pesado que una piedra. Y lo peor es que no quería ver a nadie. Me escondía hasta de mi propia sombra. El vecindario ya estaba murmurando. Hubo una mujer que cruzó la calle para no pasar cerca de mi acera. Había niños que me llamaban bruja. Y yo solo me callaba. Antes insultaba, gritaba, respondía. Ahora solo miraba, con los ojos secos, sin siquiera parpadear. ¿Y mi madre? Mi madre dejó de visitarme. Siempre fue firme conmigo, incluso en mis peores días. Pero esta vez, creo que ni ella pudo más. Un día le mandé un mensaje. Solo dije, estoy mal. Y ella respondió, yo también. Nada más. Ni apareció. Eso me rompió por dentro. Empecé a sentir unos dolores que iban y venían. Primero en la cabeza, luego en las piernas. Todo el cuerpo me dolía. Fui al centro de salud, esperé horas y la enfermera me miró como si estuviera loca. Eso es nervios, estrés, ansiedad. Me mandó a tomar té de manzanilla y dormir temprano. Pero no se podía. Yo ya no dormía. Todas las noches, lo mismo. Un silencio pesado, una oscuridad que parecía más densa de lo normal y un frío. Incluso con el calor sofocante de la ciudad, yo sentía escalofríos. Lo peor era la sensación de que había alguien en el cuarto conmigo. No era imaginación, no, lo sentía, como si alguien me estuviera mirando. Un día, lo juro por todo, escuché una respiración detrás de mí. Cuando me giré, no había nada. A partir de ahí, empecé a encender velas, no por fe, sino por miedo. Miedo a la oscuridad, miedo al silencio, miedo de mí misma. Un día me encontré llorando, abrazada a una blusa vieja de mi madre. Yo, la mujer que se burlaba de la fe de los demás, que se reía de las procesiones, que tiró una santa a la basura, ahora estaba de rodillas en el baño, temblando, con el alma pidiendo auxilio. Pero yo no sabía rezar, ni siquiera recordaba un Padre Nuestro entero, solo sabía llorar. Un día fui al espejo, me miré de verdad y lo que vi me asustó. Estaba flaca, pálida, con las ojeras hundidas, como si estuviera muerta por dentro. La boca reseca, el cabello sin vida. Una mujer vacía, una mujer sin nadie, una mujer sin rumbo. Empecé a tener miedo de morir, pero también tenía miedo de vivir así. Intenté escuchar música para distraerme, pero nada tenía sentido. Encendí la televisión, la apagué al segundo. Ni la comida tenía sabor, ni la bebida hacía efecto. Y entonces los sueños cambiaron. Ya no eran solo pesadillas. Empecé a ver a una mujer vestida toda de azul, de espaldas, parada en medio de un campo. No decía nada, solo se quedaba ahí. Y yo en el sueño me sentía pequeña, asustada, como si me estuvieran llamando, pero sin saber hacia dónde ir. Hubo una noche en que me desperté con el ruido de algo cayendo. Corrí a la sala y la medallita de la Virgen que mi madre había dejado
esa que yo no había tenido valor de tirar, estaba en el suelo, sola. La mesa estaba quieta, sin viento, sin nada, pero la medallita había caído, o la habían empujado. Me quedé mirándola por unos 5 minutos, me arrodillé, la tomé en la mano, estaba fría, pero cuando la acerqué al pecho, se calentó. Fue la primera vez que sentí algo, como si en mi pecho se hubiera abierto una rendija. Lloré sin sonido, solo con las lágrimas cayendo despacio, y dije en voz baja: Y solo fue eso, nada de rezos bonitos, nada de promesas, solo un pedido apagado, casi sin voz, pero fue sincero. Por primera vez en mucho tiempo, hablé de verdad. Esa noche dormí sin pesadillas, pero lo que iba a pasar después, nunca lo hubiera imaginado. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Era de madrugada, de esas en que parece que el mundo se ha apagado. Ni un perro ladraba, ni un coche pasando, ni un grillo cantando, solo un silencio que pesaba en los oídos. Yo estaba acostada, pero no dormía, solo mirando el techo, con la mente lejos y el cuerpo demasiado cansado para levantarse. ¿Sabes cuando parece que te has convertido en piedra? Que estás ahí, pero ya ni sientes. Entonces pasó. Primero fue un olor. De repente, un olor dulce, pero no era perfume. Era olor a flor, a cosa viva. Pero mi casa estaba cerrada. No había ninguna flor allí, y el olor se fue haciendo más intenso. Me fui incorporando despacio en la cama, medio mareada, intentando entender. El cuarto estaba oscuro, solo con un hilo de luz de la calle entrando por la ventana. Pero entonces la luz cambió. Empezó a aclararse, muy suave, como si alguien hubiera encendido una vela enorme, pero sin llama. Era una luz que no venía de ningún lugar, simplemente estaba ahí, en el aire, blanca, algo dorada, pero no lastimaba los ojos. Era una luz que abrazaba. Temblé. Intenté levantarme de la cama, pero las piernas me fallaron. Me senté de nuevo, con el corazón latiendo como tambor en procesión. Las manos sudaban, la boca estaba seca. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Una voz, de mujer, pero no era voz humana. Era como un susurro dentro de mi pecho. No venía de ningún rincón. No fue por el oído, fue por dentro. Pero la escuché, y era suave, era dulce, era de madre. Y entonces ella apareció. En la esquina del cuarto, cerca de la ventana, vi una figura. No caminando, no flotando. Ella estaba ahí, de pie, cubierta con un manto azul, brillando sin brillar, la piel morena, la mirada más tierna que jamás vi. No era como aquella imagen que yo había roto. Estaba viva, era real, estaba más viva que yo. Solo pude caer de rodillas. El suelo estaba frío, pero ni lo sentí. Las lágrimas corrían sin parar. No podía apartar la vista de ella. Era como mirar al cielo, al mar, a todo lo bello a la vez. Pero lo que más dolía era el amor que salía de ella. Ella me amaba, incluso después de todo, incluso después de que yo me hubiera burlado, escupido y roto su imagen. Aún así, estaba allí, mirándome con compasión, sin reproches, sin ira, solo amor. No aguanté. Puse el rostro en el suelo y lloré con todo lo que tenía. Lloré por mi madre, por mi hermano, por mi rabia, por la imagen destruida, por la niña herida que fui, por el monstruo en que me había convertido. Lloré tanto que el cuerpo me temblaba, y entonces lo sentí, una mano en mi hombro, calientita, suave, como si alguien me dijera: tranquila, hija mía, estoy aquí. Levanté el rostro lentamente y ella estaba allí, a mi lado, arrodillada como una madre que se siente en el suelo para consolar a un hijo. Me miró a los ojos y dijo sin mover la boca: tú no eres lo que hicieron contigo, ni lo que hiciste por causa de eso. Aquello fue como un rayo de luz directo al pecho. Sentí que algo se rompía dentro de mí, como si un nudo antiguo, de esos que uno carga sin saber, se hubiera deshecho, como si alguien me hubiera sacado de un pozo. Su imagen comenzó a desvanecerse poco a poco. No fue un susto, no, fue sereno. Volvía a la luz como si marchara despacito, pero antes de desaparecer, me miró una vez más y sonrió. Una sonrisa que nunca voy a olvidar.
En el instante en que desapareció, la habitación volvió a oscurecerse, pero era otra oscuridad. Ya no daba miedo. Era una oscuridad de descanso, de silencio bueno. Me recosté en la cama y dormí como no lo hacía desde hacía meses. Un sueño profundo, sereno, como si alguien me estuviera cunando. A la mañana siguiente desperté diferente, ligera, el rostro aún hinchado por el llanto, pero el corazón estaba en paz. Fui hasta la mesa, la medallita de la Virgen todavía estaba allí. La tomé con las 2 manos y por primera vez en mi vida recé. No fue bonito, no fue perfecto, pero fue verdadero. Gracias, Madre mía, por no abandonarme. Y allí, de pie, sola, con el sol entrando por la ventana y el aroma de flores todavía en la memoria, lo entendí. Ella me había perdonado, incluso cuando yo pensaba que no lo merecía. Al día siguiente, cuando abrí los ojos, el sol ya entraba fuerte por la ventana, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí esa angustia en el pecho. El aire parecía más liviano. El ruido de la calle que antes me molestaba, ahora me hacía compañía. Era como si el mundo hubiera vuelto a respirar, y yo con él. Me levanté despacio. El cuerpo aún dolía, pero era otro dolor. Un dolor de quien pasó por una tormenta y sobrevivió. Fui directo al baño, me lavé el rostro con agua fría, me miré al espejo y dije bajito, estoy viva. Fui a la sala, tomé la medallita de la Virgen y me la puse en el cuello. Ni siquiera sabía bien cómo usarla, pero sentí que debía estar allí, conmigo, pegada a la piel, cerca del corazón. Y fue entonces que algo vino a mi mente, como un llamado. Necesitaba ir a ver a mi madre. Hacía días que no hablábamos. Después de la última conversación, había desaparecido, y con razón. Fui dura con ella. Fui cruel. Le tiré en la cara todo lo que ella creía como si fuera basura. Pero ahora entendía el valor de todo aquello. Y quería decírselo. Quería pedirle perdón. Quería abrazarla. Me cambié de ropa con prisa, pero con cuidado. Me puse una blusa sencilla, pero limpia. Me peiné el cabello, que ya ni recordaba cómo era tenerlo sin enredos, y salí. El camino hasta la casa de mi madre parecía más largo que antes. No era por la distancia, era por el peso. Cada paso era un pedazo de orgullo que dejaba atrás. Cuando llegué a la puerta, respiré hondo 3 veces antes de golpear. El corazón me latía fuerte, como un tambor. Ella abrió despacio. Se quedó mirándome unos segundos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Los míos también. Me quedé parada. No pude decir nada. La voz se me trabó. Pero entonces, ella extendió los brazos. Caí en su abrazo como una niña. Lloré todo, en los brazos de mi madre. Y ella solo decía, hija mía, hija mía. Nos quedamos allí, abrazadas por un buen rato. Luego entramos, nos sentamos en la cocina, me preparó un café y le conté todo, del olor a flores, de la luz, de la presencia, de la mano en el hombro, de la voz diciendo mi nombre. Ella no me interrumpió, solo escuchaba con los ojos húmedos y una sonrisa de quien sabía que eso iba a pasar algún día. Cuando terminé, puso su mano sobre la mía y dijo, siempre recé para que ella viniera a buscarte. Y lo hizo. Me quedé sin palabras. Ese mismo día, fui con ella al cuartito del fondo, donde todavía había una cajita con pedazos de la imagen rota. Ella la había guardado. No tuvo el valor de tirarla. Abrió la tapa despacio y me mostró los fragmentos. El rostro rajado, el manto azul, los pies partidos. Volví a llorar, pero esta vez con ganas de reconstruir. Tomé los pedazos con cuidado, como quien sostiene a un bebé. Sentí algo fuerte dentro del pecho y dije, mamá, ¿será que se puede arreglar? Ella sonrió limpiándose la comisura del ojo. Sí, hija, siempre se puede. Esa noche no volví a casa. Dormí allí, en el cuarto donde crecí, el mismo donde mi madre rezaba sola con la vela encendida, mientras yo me burlaba desde afuera. Ahora era yo la que pedía, mamá, ¿rezas conmigo? Y rezamos. 2 mujeres rotas, empezando a armarse de nuevo. Al día siguiente, bien temprano, fui a comprar pegamento y pincel. Me senté con mi madre en la mesa de la galería y empezamos a pegar los pedazos de la imagen. No quedó perfecta. Las marcas siguieron allí, pero cada grieta tenía una historia. Cada pedazo pegado era una parte de mi alma volviendo a su lugar. Cuando terminé,
La miré, de pie otra vez, aunque con cicatrices, y le dije, ahora soy yo quien va a cuidar de ti. Y fue en ese momento que sentí que había vuelto a casa. En los días que siguieron, volví a vivir como quien aprendo a caminar otra vez. Todo era frágil, cualquier vientecito parecía que iba a derrumbarme, pero la diferencia ahora es que ya no estaba sola. Mi madre estaba a mi lado, y la Virgen, bueno, ella estaba en mi corazón. Empecé a ir a misa, al principio con la cabeza baja, con vergüenza. Me sentaba al fondo, casi escondida. La gente me miraba mal, murmuraba. Escuchaba los susurros, es la que rompió la imagen. Ahora quiere hacerse la santa. Es un milagro que no la haya fulminado un rayo. Dolió, pero me lo merecía. Aún así, volvía. Cada domingo volvía. Y cada vez que volvía sentía menos vergüenza y más paz. Un día, caminando por la aldea, pasé frente a una capillita antigua que hacía años nadie usaba. La maleza la había cubierto. El techo estaba cayéndose. Las ventanas rotas. Me detuve ahí, mirándola. Era triste ver aquel lugar abandonado, pero algo en mí me llamaba. Entré despacio, con el corazón apretado. El olor a moho y abandono me hizo un nudo en la garganta. Allí al frente, donde debía estar el altar, solo había polvo, ninguna imagen, ninguna vela. Me arrodillé en el suelo sucio, cerré los ojos y dije, si tú quieres, yo quiero devolverte este lugar. Desde ese día, iba todas las tardes, sola. Empecé barriendo el piso, quitando maleza, arreglando la puerta. Compraba pintura de a poco, vendiendo algunas de mis ropas. Un albañil del pueblo, don Chuy, se ofreció a ayudarme gratis. Tienes coraje, niña. Poca gente tiene eso hoy. Y ahí, entre ladrillo y oración, fui volviendo a mí. Pero el cuerpo ya no estaba bien. Los dolores volvieron con fuerza. Un cansancio que no era normal. El rostro, ya pálido, se puso aún más. Empecé a toser sangre. Mi madre, desesperada, me llevó a la ciudad. Me hicieron exámenes, tomografía, biopsia. Días después, sentada en una sala fría, el médico me miró con cara de no querer hablar y habló. Tienes cáncer de pulmón. En ese momento, mis oídos se cerraron. Fue como si me hubieran dado una bofetada. ¿Cáncer, doctor? Él solo asintió con la cabeza. Dijo que estaba en una etapa avanzada, que debía comenzar el tratamiento de inmediato. Quimioterapia, tal vez cirugía, tal vez no hubiera tiempo. Salí del hospital con la cabeza dando vueltas. La calle parecía lejana, la gente en cámara lenta. Miré al cielo y lo único que me salió fue, señora, voy a confiar. Y confié, aunque con miedo, aunque con dolor, seguí yendo a la capilla, arrastrándome, pero iba. Llevaba una flor, una vela, una oración. Cada día un ladrillito nuevo en el altar, cada día un paso más cerca de la fe. La imagen de la Virgen que mi madre y yo habíamos pegado volvió al altar, aunque con grietas, ahí estaba, firme, viva. La gente comenzó a aparecer, primero para ayudar, luego para rezar. Los niños entraban, curiosos. Los ancianos se sentaban en los bancos que habíamos arreglado. La capillita, antes vacía, comenzó a respirar otra vez. Y yo, aunque enferma, sentía una fuerza dentro de mí que nunca había tenido. No era mía, era de ella. En las madrugadas de dolor, cuando el cuerpo dolía y el alma gritaba, cerraba los ojos y pedía, no me cures, si no es la voluntad de Dios, pero dame fuerzas para soportar. Fue entonces cuando lo imposible comenzó a suceder. El tiempo pasó, los días iban lentos, entre el dolor del cuerpo y la esperanza en el corazón. Cada vez que volvía del hospital, parecía que cargaba más cansancio en la espalda, pero también más valor en el alma, y eso era lo que me mantenía en pie. La capillita estaba casi lista. La gente ya la llamaba Capilla de la Esperanza, pero nadie sabía la gravedad de mi estado, ni siquiera mi madre. Lo ocultaba. Solo decía que estaba haciéndome unos exámenes. No quería verla sufrir antes de tiempo. La verdad es que yo misma no sabía cuánto tiempo me quedaba. Había días en que pensaba, es hoy. Me despertaba con el cuerpo flojo, sin fuerzas para levantarme, tosiendo sangre, y creía que iba a morir allí mismo. Pero algo me empujaba hacia adelante. Era como si una mano invisible me dijera, ve, solo un día más. Y yo iba, hasta que llegó el día de la revisión en el hospital. Ya me había hecho todos los exámenes de nuevo. Sangre, tomografía, todo. Era solo para confirmar lo que ya sabíamos.
para empezar la quimioterapia en unos días. Incluso ya me había cortado el cabello bien corto, preparándome para la caída. Pero no tenía miedo. Estaba en paz. Entré en la sala del médico. Él tenía unos papeles en la mano, las imágenes de la tomografía en la computadora. Me miró con una cara extraña, frunció el ceño, revisó los exámenes, volvió a la pantalla. Después me miró de nuevo, con los ojos muy abiertos. «Carmen, ¿te hiciste los exámenes en otro lugar?» «No, doctor, fue todo aquí mismo». «¿Por qué?» «Porque... no entiendo». Me quedé quieta. El corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué pasó? Giró la pantalla hacia mí, señalando las imágenes. Aquí no hay nada más, Carmen. Ningún rastro del tumor, ninguna mancha, nada. Está todo limpio. En ese momento me temblaron las piernas. ¿Cómo así, doctor? Él estaba sudando. Releyó los exámenes anteriores, comparó, hizo cálculos, movía la cabeza como queriendo encontrar un error. Esto es imposible. Lo que vimos en tu pulmón no desaparece así, no sin tratamiento, no en tan poco tiempo. Esto es un milagro. No escuché nada más después de eso. Solo recuerdo salir del hospital, caminando despacio, con el papel en la mano, el sol en el rostro y un nudo en la garganta. Entré en una iglesia que estaba cerca, me senté en la última banca, miré la imagen de la Virgen y lloré. Pero fue un llanto diferente. No era de dolor, ni de desesperación, era de alivio, de quien fue salvada sin merecerlo, de quien fue amada incluso después de todo. Ese mismo día volví a la aldea, fui directo a la capilla. Estaba vacía, como siempre a media tarde. Entré, me arrodillé ante el altar y puse el examen allí, a los pies de la imagen que yo misma había ayudado a pegar. Toma, madre mía, este milagro es tuyo. Me quedé allí de rodillas un buen rato, llorando, sonriendo, silencio, solo el sonido de mi corazón agradeciendo. El domingo siguiente llamé a la gente del pueblo. Dije que quería hacer una misa especial, un agradecimiento. Nadie sabía el motivo, solo comentaban, «Carmen está diferente, ¿de verdad?» La iglesia se llenó. Ancianos, niños, familias enteras. El sacerdote vino de fuera, invitado por mi madre. Me aseguré de contar todo. De pie, frente a la imagen, con la voz entrecortada, lo conté todo. La rabia, el odio, el día que rompí la imagen, el fondo del pozo, la aparición, el abrazo, la capilla, el diagnóstico y la curación. Todos guardaron silencio. Hubo quienes lloraron, otros rezaron en voz alta, algunos cayeron de rodillas. Y yo, allí al frente, miré a la imagen y dije, «Gracias por no darme la espalda cuando más te necesité. Gracias por amarme aún sucia, rota, herida. Gracias por levantarme del suelo». Después de la misa, la gente se quedó un buen rato allí, tomando fotos, llevando flores, encendiendo velas. Incluso los que nunca iban a la iglesia aparecieron. Todos querían ver la capilla que nació de un milagro. Hoy sigue abierta. Siempre hay alguien adentro. A veces es una señora rezando, a veces un hombre llorando en silencio, a veces un niño mirando a la imagen sin saber qué decir. ¿Y yo? Yo sigo aquí, viva, entera y con un corazón nuevo. Volví a vivir, sí, pero con otra mirada. Hoy, cada flor que nace en el patio me recuerda que la vida renace. Cada mañana que despierto, agradezco. Cada vela que alguien enciende en la capilla, la veo como una chispa del amor que me salvó. Fui salvada por la Madre, y mientras viva, voy a contar esta historia, para que todos sepan que ningún dolor es más grande que su amor, ni el cáncer, ni la soledad, ni la oscuridad. Ella me buscó en el fondo del pozo, me abrazó con las manos llenas de luz y me trajo de vuelta a la vida. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like.